La invitación llegó en un sobre grueso, de papel crema, con una textura que gritaba exclusividad. No era el típico correo del hospital. Dentro, una tarjeta elegante anunciaba una cena privada en la mansión de Ricardo Balbuena, presidente de Medicorp. Alejandro releyó su nombre. Dr. Alejandro Sanz, cirujano. Sentía que lo invitaban por algo más que su habilidad con el bisturí. Una mezcla de halago y sospecha lo invadió. ¿Por qué él? Solo llevaba 5 años en la profesión. El día de la cena, el nerviosismo era distinto al de una operación. Se sentía como un intruso, a punto de entrar en un club secreto. Eligió su mejor traje, el azul oscuro. Se miró al espejo, intentando proyectar seguridad. La corbata le apretaba, como si advirtiera que el aire sería distinto allí. Mientras conducía hacia la zona alta de la ciudad, pensaba en sus pacientes. La gente que iba a conocer pensaría en ellos, o solo en balances y cuotas de mercado. Sabía que la sanidad privada era un negocio, pero quería creer que la medicina estaba por encima de todo. Al llegar, un aparcacoches le recibió con una sonrisa profesional. La mansión era imponente, con luces cálidas y el murmullo de conversaciones. Era un universo paralelo al de las salas de espera. Alejandro respiró hondo, recordándose que solo era una cena. Pero una voz interna le susurraba que era mucho más. Era una prueba. Una audición. Y todavía no sabía para qué papel. El umbral de la mansión era el umbral de otro mundo. Y él estaba a punto de cruzarlo, sin saber si podría volver a ser el mismo. El interior de la mansión era deslumbrante, con espejos dorados y lámparas de araña que multiplicaban las miradas. El suelo de mármol brillaba como si estuviera mojado. Los camareros se movían con precisión, ofreciendo champán y canapés. El ambiente era sofisticado, pero frío. Alejandro aceptó una copa y observó a los presentes, empresarios, directores, políticos. Hablaban en grupos pequeños, con sonrisas medidas y palabras como optimización y sinergias. Nadie hablaba de medicina real. La salud era un recurso, un producto. Un hombre comentó: la clave no es curar más rápido, es fidelizar al paciente crónico. La frase le revolvió el estómago. Se apartó hacia una ventana, buscando aire. El jardín oscuro contrastaba con el brillo interior. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un extraño. Se dio cuenta de que no estaba allí por sus méritos médicos, sino porque alguien lo veía como una pieza útil. Una pieza joven, ambiciosa, quizás maleable. La pregunta era si él se dejaría mover. El salón seguía con su baile de poder. Y Alejandro sentía que estaba en medio de una partida de ajedrez, sin conocer las reglas, ni el valor de las piezas, pero sabiendo que, para algunos, la salud era solo una jugada más, y él, tal vez, solo un peón, o algo más. Ricardo Balbuena, el anfitrión, se acercó a Alejandro con una sonrisa calculada. Alejandro, qué bueno que hayas venido. He oído grandes cosas de ti. Balbuena lo llevó hacia un grupo selecto, el senador Montes y la directora financiera de Medicorp. El senador le estrechó la mano. Jóvenes talentos como usted son el futuro. Necesitamos gente brillante que entienda cómo funciona el sistema. La directora financiera añadió: el Dr. Sanz tiene una tasa de éxito impresionante. Eso es un activo muy valioso. Alejandro se sintió reducido a una estadística, una herramienta para generar confianza y dinero. Quiso hablar de ética, de poner al paciente primero, pero el ambiente era asfixiante. Balbuena intervino. Alejandro entiende que la excelencia médica y la viabilidad económica deben ir de la mano. Esperaban su aprobación. Alejandro mantuvo una expresión neutra. Para él, la salud del paciente estaba por encima de todo, pero en ese salón, esa idea era casi herética. Estaba claro que lo estaban evaluando, no por su destreza, sino por su lealtad. Y él no sabía a quién querían que fuera leal. El grupo lo miraba como si ya fuera parte de su juego. Alejandro sentía la presión de elegir un bando, y la certeza de que cualquier respuesta tendría consecuencias. El cóctel no era solo de bebidas, era de intenciones y de alianzas.
En ese ambiente, la ética era solo una palabra bonita. Y la confianza, una moneda de cambio. Alejandro lo sabía, y ellos también. El juego apenas comenzaba, y él ya estaba en el tablero, como pieza o como jugador. Tras el plato principal, el senador Montes se acercó a Alejandro. «Doctor, me ha gustado su franqueza. Tiene principios, pero los principios deben ser flexibles para sobrevivir». Montes le habló de una nueva ley de colaboración público-privada. «Necesitamos voces respetadas que la apoyen, gente como usted». No querían su opinión, sino su imagen. Querían usar su prestigio para vender una ley que sospechaba beneficiaría a los de esa sala. Alejandro respondió con diplomacia. «No soy experto en gestión ni legislación». Montes insistió. «Su opinión tiene el valor que nosotros decidamos darle. Piénselo, una colaboración así podría abrirle muchas puertas». La amenaza era sutil, pero clara. Alejandro sintió el peso de la red que lo envolvía. Una red donde la ética era un obstáculo, y la lealtad, la moneda de cambio. Montes se alejó, dejándolo con sus pensamientos, y con el sabor amargo de la política en la boca. La decisión era suya, pero el precio, incierto. En ese mundo, las puertas se abrían y se cerraban según la conveniencia, y él debía elegir en cuál quedarse, o si quería entrar. La salud, esa noche, era solo una ficha más, y él, una posible jugada. ¿Aceptaría el papel? Al final de la cena, Isabel Garrido, la directora financiera, se sentó junto a Alejandro. «Sé lo que piensa, doctor Sanz. Cree que somos tiburones sin escrúpulos». Habló de decisiones difíciles, cerrar hospitales para salvar el grupo. A veces, hay que sacrificar una parte para salvar el todo. Su lógica era la del bien mayor. Pero Alejandro se preguntaba quién decidía ese bien. Isabel fue directa. «Usted tiene futuro, pero el talento no basta. Se necesita una red. Nosotros podemos ser esa red. Solo tiene que ser uno de los nuestros, ser leal». La palabra clave era lealtad, no a los pacientes, sino al grupo. Alejandro respondió: «Mi lealtad está con mis pacientes». Isabel sonrió. «Eso no es incompatible. Un cirujano con poder puede ayudar a más pacientes que uno que lucha solo». Se levantó, dejándolo con esa idea tentadora y peligrosa. El poder podía ser un medio para el bien, pero también una trampa. Alejandro sentía la tentación y el peligro. La red estaba tendida, y él debía decidir si dejarse atrapar o seguir solo. La lealtad era la moneda, y el precio, su conciencia. La noche avanzaba, y la decisión se acercaba, implacable. Ricardo Balbuena se puso de pie y golpeó su copa, silenciando la sala. «Queridos amigos, celebramos el éxito, no solo económico, sino de una visión, una sanidad de excelencia, eficiente, sostenible». Las palabras sonaban nobles, pero a Alejandro le parecían vacías. Balbuena continuó: «El talento es nuestra herramienta. Quiero dar la bienvenida a una estrella emergente, el doctor Alejandro Sanz». Todas las miradas se posaron en él. Se sintió expuesto, juzgado, marcado como uno de ellos. El brindis era una forma de presión pública. Por el doctor Sanz, por el futuro. Alejandro levantó su copa, pero no bebió. La sonrisa que esbozó era una máscara. El brindis no era por él, sino por lo que representaba. Una pieza valiosa, un símbolo de legitimidad. Aceptar ese brindis era dar un primer paso hacia un mundo que le fascinaba y repelía. El salón aplaudía, pero él sentía el peso de la decisión y la soledad del que debe elegir. El futuro estaba en juego, y él era la apuesta. El brindis sellaba algo más que una noche. Sellaba una invitación y una advertencia. Mientras los invitados se despedían, Alejandro se quedó solo junto a la ventana. Su reflejo mostraba a un hombre atrapado entre dos mundos. El hospital, guardias, operaciones, humanidad. El poder, decisiones, influencia, estrategia.
Con poder, podría hacer más por sus pacientes. Pero, ¿a qué precio? El precio era la lealtad, la complicidad, el silencio. Podría vivir consigo mismo si aceptaba esas reglas. El juramento hipocrático resonó en su mente. Velar ante todo por la salud de mi paciente. Esa frase era su ancla. Pero sentía la fuerza de la marea del poder tirando de él. No sabía si su ancla resistiría. La tentación era real. Y el dilema, profundo. El futuro dependía de su elección y de su capacidad para resistir o para ceder. La noche no ofrecía respuestas.